Hoy les vengo a exponer, por decirlo así, a explicar un tema el cual para algunos pues no es tan fácil comprenderlos, pero yo hoy les vengo a explicar de una manera sumamente fácil, una manera que sé que van a entender, y es las derivadas. Hoy vamos a ver dos derivadas, pero antes de saber o de ver las derivadas, vamos a ver qué es el concepto de derivada y qué es una derivada. Una derivada es una función, es un límite, es un cambio hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y el correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. Y su notación puede ser, es decir, su notación quiere decir su representación, cómo se escribe. Y esta es f' de x, o también puede ser df o df sobre x o y'. Ahora sí, sé que de pronto no procesaron bien esa información, pero al momento de hacer las derivadas sé que van a comprender un poquito más esa información. Ahora, veamos qué es. La verdad, yo soy pues directo, yo no ando con rodeos. O sea, en algunos videos veo que muestran que hablan sobre la historia, que hablan sobre esto, y la verdad pues no me gustaría así, me gustaría ser directo, ir al grano, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Disculpe. Dice, la derivada de un exponente. ¿Qué es la derivada de un exponente o cómo se forma? Dice, se baja el exponente, se multiplica con el número que está antes de la x y al exponente original se le resta 1. ¿Cómo podemos procesar eso? Bueno, de la siguiente manera. Ahí dice, f de x es igual a por x elevado a la b. Ahora, la fórmula general sigue diciendo que f' de x es igual a por b, se baja la b y se multiplica con la a, x, y al exponente se le resta 1. Ahí vemos que al exponente se le resta 1. F', ahora sigue, f' de x es igual al número c que sale de la multiplicación de a por b por x, y al exponente se le resta 1. Ahora vamos a proceder con unos ejemplos para poder comprender mejor la información. Ahora, el primer ejemplo sería y es igual a x elevado a la 23. Aquí, el siguiente paso sería bajar el 23 y multiplicarlo. Aquí está, multiplicarlo con la base 1. ¿Y por qué se pone base 1? Si no está ahí, supuestamente. Porque antes de la x se sobreentiende, si no está ningún número, se sobreentiende que es un 1. Ahora, el 23, se multiplica con el 1. Ahora sigamos, la x, ponemos la x, y al exponente 23, el 23 que está exponiendo, que está allá exponiendo, se le resta 1. Ahora, y es igual a 23. ¿De dónde carajo sale ese 23? El 23 sale del 23 multiplicado por el 1 que está antes de la x. X a la 22. ¿De dónde sale el 22? El 22 sale del 23 restado y se le resta 1. Y eso da como resultado un 22. Ahora, el siguiente ejemplo sería, para... Aquí voy a explicar un poquito mejor, un poquito más detallado. F de x es igual a 2x a la 3.
el 3 se baja y se multiplica con el 2. Ahora, se pone la x normal y al exponente se le resta 1, es decir, al 3 se le resta 1. Ahora, sigamos al siguiente paso, el cual sería f' de x es igual al 6. ¿De dónde sale el 6? Del 2 multiplicado por el 3. Se pone la x elevado a la 2. ¿Y de dónde sale el 2? La 2 sale de 3 restado 1. Y ahí sale el 2 porque el 3 menos 1 es igual a 2. Ahora, un siguiente ejemplo sería f de x es igual a 5x a la 2. Ahora, f' de x es igual a 5. Se baja el exponente 2 y se multiplica con el 5, que es el número que está antes de la x. Recalco algo, no siempre va a ser la x. Puede ser un número A, de una letra A, B, C, cualquier letra del abecedario puede ser. Aquí puse una X porque es lo que más se utiliza y como para que referenciar mejor y para que ustedes puedan entender mejor. Ahora, sigamos con el ejemplo. F de x es igual a 5x al cuadrado. El siguiente paso sería poner f' de x es igual a 5. Se baja el 2 exponencial y se multiplica con el 5. Se pone la x común y corriente. Al 2 exponencial se le resta 1. Ahora, el siguiente paso sería resolver eso. Se pone f' de x es igual a 5 por 2, lo cual sería 10. Y 2 menos 1 sería 1. Y no se pone de exponente porque ahí se sobreentiende que el exponente sería 1. A lo último les dejaré unos ejercicios de las 3 derivadas que vamos a ver hoy para que pues practiquen ahí. Ahora, la siguiente derivada sería derivada de un producto. Y la definición de esta derivada sería la derivada del número A se multiplica con el número B más A se multiplica con la derivada del número B. Sé que muchos no entendieron esta información porque sí, la verdad yo tampoco lo entendía la primera, pero ahora con los ejemplos y con la ecuación general pues se hace más fácil pues poderla procesar. Ahora, la ecuación general dice y es igual a por B. Y' es igual. Las que tienen como que la comita arriba son las que se van a derivar. Eso que tiene la primera A, eso indica cuáles son las que se van a derivar. Ahora, y los que no tienen eso arriba se deja común y corriente. Aquí disculpen un momento. Como venía diciendo, las que tienen la comilla arriba son las que se van a derivar, las que no. Como lo que tiene la A, la primera A encima, la comillita esa, son las que se van a derivar. Eso indica cuáles son las que se van a derivar. Los que no tienen la comillita arriba se dejan intactas, así tal cual como están. Ahora, la fórmula general sería y' es igual a A' por B más A por B'. Ahora veamos algunos ejemplos. Aquí el primer ejemplo sería y es igual a 3x al cuadrado por x a la 5. Y y' sería igual a 3x. La fórmula general nos dice que la primera se deriva, la segunda no.
Eso sería un tips para poder aprenderlo mejor. La primera se deriva, la segunda no se deriva, más la primera no se deriva, más la segunda sí se deriva. Bueno, siguiendo la fórmula general sería el 3x elevado al cuadrado, eso se deriva, por x elevado a la 5 sin derivar. Y sin derivar significa que se va a dejar intacto, así como está, más el 3x al cuadrado sin derivar, es decir, se deja intacto, por x a la 5 derivado. Ahora, los que están para derivar, los que tienen la comillita, son los que vamos a, por decirlo así, a tocar. El siguiente paso sería y es igual a 2x. Vamos por aquí. Y es igual a 2x, a 2 por 3, disculpe, 2 por 3 x a la 2 a menos 1. Ahora, el 2 sería el exponente y el 3 sería la base. El 2 se baja, se multiplica con el exponente y ahora la x, al exponente de la x se le resta 1 y el exponente sería 2. Al 2 se le resta 1. Y siguiendo con la fórmula sería que la segunda no se deriva, es decir, 5 a la x no se deriva, más la primera sin derivar, es decir, el 3x al cuadrado por la segunda derivada, y la derivada de eso sería 5 por 1. ¿Y por qué por 1? Porque ahí está un 1, el cual no se ve, pero se sobreentiende que está ahí. 5 por 1, el 5 sería el exponente de la x, se baja y se multiplica con el 1. Ahora, a la x, al exponente aquí, se le resta 1. Y el exponente sería 5. 5 menos 1. Ahora, en la respuesta sería 6. ¿Por qué 6? Porque vemos que el 2 se multiplica con el 3, lo cual eso daría 6. X, y no se pone ningún número de exponente, aunque el resultado es 1, pero no se pone ningún número de exponente porque se sobreentiende que es un 1. Ahora, el siguiente paso sería poner el x a la 5, lo cual es así normal porque no se expone, no se deriva ni nada, más la otra que viene sin derivar, es decir, el 3x a la 2 sin derivar, por el resultado de la ecuación, por decirlo así, derivada ahora, lo cual sería 5 por 1 daría 5, y 5 menos 1 daría 4, por eso es que está 5x a la 4. Ahora, un siguiente ejemplo sería, ¿por qué puse esto aquí? Para recordar cuál es la fórmula de la derivada exponencial, por si algunos no se acuerdan, o por si algunos pues tienen que tener la fórmula a la mano para poderla resolver. Ahí está la fórmula, la que está aquí encerrada en el cuadro, en el recuadro, en el rectángulo. Ahora, un siguiente ejemplo sería f de x es igual a 2x a la 6 por 4x al cuadrado. 2x a la 6 se deriva, como está ahí, 2x a la 6 se deriva, por 4x a la 2 sin derivar, más 2x a la 6 sin derivar por el 4x a la 2 derivado. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? El 6 se baja. El siguiente paso sería el 6 se baja
y se multiplica con el 2, lo cual eso daría 6x, 6 por 2, disculpe, o 2 por 6, que es lo mismo. X a la 6, y al 6 se le resta 1, por 4x a la 2 sin derivar, eso ahí se pone sin derivar, más 2x a la 6 sin derivar, por, se baja el exponente, se multiplica con el 2, lo cual eso daría 4 por 2 x, y al 2 exponencial se le resta 1. Ahora el siguiente paso sería f' de x es igual a 12. El 12 sale de la multiplicación del 2 por el 6. Ahora viene x a la 5. El 5 sale de la resta entre el 6 y el 1. Ahora se pone el 4x así intacto, porque no se deriva ni nada, se pone intacto, más 2x a la 6 sin derivar, así tal cual, sin derivar. Luego 8x. ¿De dónde sale ese 8x? De la multiplicación de 4 por 2. Y aquí hay un exponente 1, el cual no se pone encima del x. Hay un exponente 1, no se pone porque se sobreentiende que está un 1. ¿Y por qué da 1? De la resta entre el 2 y el menos 1. Ahora prosigamos con la derivada de un cociente. La derivada de un cociente, la fórmula es casi parecida a la del producto, solo que en la mitad no va más, va menos. Y también se divide entre 2. Ahora vemos. Dice, la derivada de un cociente. La derivada se pone la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Ahora, la fórmula general nos dice f de x es igual a entre b. F de x, f' de x es igual a prima por b menos a por b prima, y todo eso dividido entre b al cuadrado. ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? El numerador es la a y el denominador es la b. Es decir, en otras palabras, el numerador es el de arriba, denominador el de abajo. Ahora prosigamos con un ejemplo para poder entender mejor. Aquí también aplicamos la ley del cociente. ¿Y qué nos dice la ley del cociente? Del exponente. Que aquí en el rectángulo dice que y es igual a ax a la b. Y eso da como resultado y' es igual a por bx elevado a la b menos 1. Se baja la b, se multiplica con la a, y arriba se le resta 1, es decir, a la b, al exponente se le resta 1. Ahora prosigamos con el ejemplo como tal. El ejemplo sería y es igual a x al cuadrado sobre 4x al cuadrado. ¿Cómo resolvemos eso? De la siguiente manera. Como dice la fórmula general, la primera se deriva, la segunda no se deriva, menos la primera no se deriva por la segunda sí se deriva, y todo eso está dividido entre el denominador dividido entre 2. Exponenciado entre 2, disculpen. Ahora, ¿cómo pues ponemos eso aquí? El 2x
se deriva, por el 4x, que es el segundo, que no se deriva, menos el 2 al cuadrado, que no se deriva, por el 4x al cuadrado, que sí se deriva. Todo eso dividido entre 4x a la 2, que es el denominador, y ese denominador dividido exponenciado a la 2. La siguiente fase sería y es igual, y' es igual a 2, se baja el 2, se multiplica con el 1 está ahí, aunque no se vea, pero se sobreentiende que está ahí, se pone la x, 2, que es el exponente, menos 1, porque así nos dice la ley del cociente, del exponente, que se le resta 1, por 4x a la 2, que no está derivada, es decir, se da intacto, menos x a la 2, que no se deriva, se da intacto, por, aquí sí se deriva, se baja el 2, se multiplica con el 4, se pone la x, y al 2 exponencial se le resta 1. Y todo eso va dividido entre 4x a la 2, y eso va al cuadrado. Ahora, y, el siguiente paso sería y es igual a x a 2x por 4x a la 2. ¿Y de dónde sale el 2? Pues de la multiplicación entre el 2 y el 1. Ahora se pone normal, 4x a la 2 menos x al cuadrado, que se pone así normalmente, por 8. ¿Y de dónde sale el 8? De la multiplicación entre el 4 y el 2. Y a esa x, al exponente, al 2 se le resta 1, y de ahí sale el 1. Como ya viene explicando, no se pone porque se sobreentiende que está 1. Y esa división sería entre 4x al cuadrado sobre cuadrado, exponencial al cuadrado. Un ejemplo siguiente sería f' de x es igual a 2x al cuadrado sobre 2x a la 5. Ahora, f' de x es igual, la primera se deriva, la segunda no, es decir, se pone 3x con la comillita que se sobreentiende que se deriva, por 2x sin derivar, no tiene la comilla, es decir, no se deriva, menos el 3x, el mismo 3x a la 2, pero esta vez no se deriva, por 2x a la 5, y esta sí se deriva. Y todo eso va elevado a la 2, y el denominador va elevado a la 2. Ahora, f' de x es igual, se baja el 2, se multiplica con el 3, y esta x, ahora viene la x, y al 2, que está de exponente, se le resta 1. Ahora se deja el 2 x a la 5 menos el 3x a la 2 sin derivar, es decir, se pone así tal cual, por 2x a la 5, 2x por 5, el 5 se baja, el exponente se baja, y se pone así tal cual, se multiplica el 2 por el 5, se pone la x, y el 5 exponencial se le resta 1. Ahora todo eso va dividido entre el denominador, y el denominador va al cuadrado, y eso sería 2x a la 5, todo eso al cuadrado. El resultado de esto sería 6. ¿Y de dónde sale el 6? El 6 sale del 2 multiplicado con el 3. Ahora, eso se le pone la x, y como he venido diciendo en todo el video, no se pone el exponente porque se sobreentiende que es 1. ¿Y de dónde sale el 1? Sale de la resta entre el 2 y el 1. Ahora, como dice la fórmula de esto, viene el menos, ahora se pone el 3x al cuadrado, que no se tuvo que derivar, es decir, se pone así tal cual. Ahora, por el resultado
de el 2x a la 5 derivado, el cual sería 10x a la 4. ¿Por qué 10x a la 4? Porque el 2 por 5 se multiplica y eso daría 10. Ahora la x, y al exponente 5 se le resta 1, lo cual daría 4. Y todo eso se divide entre 2x a la 5 y todo eso, el denominador, se expone a la 2. Ahora, algo muy importante de este video, que des like y que te suscribas. Es algo muy importante. Si te gustó, dale like y suscríbete.